Otra vez Jesús les dijo: yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. La Red Ministerio Evangelístico. Nuestra misión es llevar el Evangelio a toda persona, a todo lugar, a todo rincón del mundo donde Dios nos permita. Usamos estos medios que Dios ha puesto en nuestras manos. Bienvenido a escuchar el mensaje de hoy. Es una alegría poder compartir con ustedes y den un aplauso a Dios. Comenzamos hoy la palabra de hoy. Estamos en la serie El Evangelio de Juan. Vamos por favor al capítulo 8. Capítulo 8. Les había dicho que en el capítulo 8 del Evangelio de Juan hay muchas controversias, discusiones, porque los enemigos del Señor Jesús siempre querían pelear con Él, siempre querían enfrentarse con Él. Lo perseguían, querían capturarlo, pero no podían. Todo el tiempo estaban tendiéndole trampas. Cuando comenzamos el capítulo 8 vemos al Señor Jesús con aquella historia, testimonio de la mujer adúltera. Sorprendieron a una mujer, dicen ellos, en adulterio, pero no trajeron al hombre, trajeron solamente a la mujer. Y la ley decía que debían morir los dos. Pero para probar al Señor le tendieron una trampa y pues Él no cayó en la trampa, sino que respondió exactamente lo que se debía responder en ese momento, porque Él era el Mesías, el Salvador, el que venía a traer esperanza. Y Él vio la trampa que le tendían y le dijo: el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Y de allí comienza una serie de discusiones. Ya vamos en el versículo 21 de estas discusiones, donde el Señor Jesús hace 4 sentencias muy terribles contra sus enemigos. Y tenemos que prestar atención a estas sentencias, porque son también contra la humanidad de hoy, que se revela contra Cristo, especialmente contra aquellos que lo desafían. No solamente contra los que le rechazan, sino contra los que lo enfrentan. Porque es que hay gente que enfrenta la Biblia. Hay gente que quiere enfrentarse al Señor como si tuvieran el derecho, la potestad o por lo menos la capacidad. Ningún hombre tiene la capacidad de enfrentar al Señor, ninguno, pero quieren enfrentarlo. Y el Señor Jesús en el versículo 21 lanza 4 sentencias. Vamos a leer, dice allí así. Estas son las 4 sentencias que el Señor les lanza. Primero, yo me voy. Alguien puede pensar que eso no es nada, que el Señor diga yo me voy. Amados hermanos, Él está diciendo yo me voy, no me vayan a buscar más porque no me van a encontrar. Díganme si eso no es una terrible sentencia. Les estaba diciendo estoy aquí, les predico, me tienen cerca, pueden disfrutar la palabra, pueden arrepentirse, están a tiempo. Pero les voy a hacer una advertencia, les dijo el Señor, yo me voy. ¿Qué haría usted? Nada más póngase usted en este lugar, que el Señor le diga a usted, yo me voy. Sería el peor desastre para nosotros. Porque el Señor Jesús a sus discípulos le dijo, yo estaré con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Y esa es una gran esperanza para nosotros. Que Él esté todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Por qué cree que caminamos tan seguros? Algunos a veces malinterpretan nuestra seguridad y valentía como si fuéramos envalentonados. No se trata de ser envalentonados. Nuestra valentía no es para desafiar inútilmente a nadie, sino que algunos nos preguntan por qué no vivimos asustados. ¿Pero temor de qué? ¿De quién? Los que tenemos al Señor no tenemos por qué estar asustados. Si tenemos una esperanza muy grande, doble, triple, como quiera usted medirla, calificarla. 1, Él está con nosotros. 2, Él estará con nosotros. Y número 3, si partimos de aquí, nos iremos con Él. Esa no es suficiente esperanza. Pero terrible es lo que les dijo a ellos, yo me voy. Luego de esto les dice, me buscaréis. Me buscaréis. Ustedes me van a buscar, le dijo el Señor, pero no me van a encontrar, porque me tienen aquí y no entienden. Esta profecía se les cumplió a ellos en el año 70 después de Cristo. Ustedes me van a buscar desesperados. En el año 70, Tito, un general, mandó quemar el templo y esparcir a los judíos.
y clamaban ellos, diciendo: Mesías, ven, Mesías, ven. No sabían que aquel era el Mesías, era el que había venido. Y el Señor se los dijo a ellos: me buscaréis. ¿Cómo podemos nosotros esta frase aplicarla a nosotros? Mucho cuidado con dejar ir al Señor de su vida. Mucho cuidado. ¿Por qué la gente deja que Cristo pase de largo por el frente de su casa? ¿Por qué? ¿Por qué lo desprecian? La ignorancia, el pecado, la brutalidad, la necedad, la torpeza, la insistencia en el mal. Porque el ser humano es pecador, pero es pecador insistente. Es pecador repetitivo. Es pecador terco. Es pecador jactancioso. Porque las personas pecan y ¿qué hacen? Se ríen. ¿Te robaste esa gallina? No, me robé una, me robé 20, el tipo no vio. Y les parece una gracia. Hiciste tal daño y ellos se ríen a carcajadas de las maldades. Son insistentes. Pero viene el día en que me buscaréis. ¿Qué está pasando ahorita en la tierra? Se está predicando el Evangelio en todas partes. Pero viene un tiempo cuando ya no habrá esta predicación. Y la gente buscará y no encontrará. Todos aquellos que escucharon el Evangelio hoy, les viene un tiempo que ya no escucharán el Evangelio. Creemos cuando leemos la Escritura que el Evangelio será predicado a las personas y a las naciones que no lograron recibir el Evangelio en este tiempo, que nunca lo escucharon, y ellos lo apreciarán, lo recibirán con brazos abiertos. Pero los que hoy recibieron el Evangelio y lo rechazaron, es decir, los que escucharon con oídos externos, carnales, no pusieron cuidado y lo rechazaron, ya no encontrarán quien les predique. Será demasiado tarde, me buscaréis, pero no me hallaréis. Luego, en vuestro pecado moriréis. ¿Qué sentencia tan terrible es para un hombre que se le diga: tú te vas a morir así como estás, en pecado? Ayer recibimos una visita de Venezuela. Nos llamaron unos amigos que querían pasar por aquí a hacer una diligencia, y son amigos de más de 30 años de amistad, muchos años. Prácticamente la edad que tiene mi hijo Michael fue cuando conocimos a esa gente. Y queremos ir a tu casa, Yair. Ya ellos están viejitos, en aquel tiempo eran jóvenes. Están viejitos porque son mayores que nosotros. Y cuando pasaron por aquí les pregunté por otro viejo amigo de aquella escuela, de aquel tiempo, y les dije: ¿qué pasó con nuestro amigo fulano de tal? Para no mencionarlo. Y qué triste noticia, porque yo tenía la idea de que él, como había escuchado el Evangelio, yo le había predicado, y él había asistido a una iglesia para escuchar, pues mi idea es que él había partido con el Señor, pues a él le dio un infarto cuando él tenía como 55 años, y murió fulminante. Total que yo pensé que se había ido con el Señor, y me dan la noticia que no, él había asistido al templo, había escuchado la palabra, pero no se había convertido, porque él decía que él no era mala gente, que él no mataba, no robaba. Total que él no tenía tanta necesidad como él mismo decía. Él siempre me decía: Yair, es que usted sí tiene necesidad del Evangelio. Eso era lo que él me decía. Yo le decía: usted también. Decía él: no, yo no como usted, porque yo soy buena gente, Yair. Pero usted imagínese de dónde el Señor lo sacó. O sea, él me refregaba toda mi maldad pasada. Me decía: usted sí necesitaba el Evangelio. Pero él decía que él no, que él estaba bien con Dios. Y de esa manera murió. ¿Sabe qué es terrible? Que a un hombre se le diga: en vuestro pecado moriréis. Así como estás sin Dios, con tus vicios, tus borracheras, tus mentiras, tus truhanerías y todo lo que pueda un hombre mundano practicar, en tu pecado te morirás. Y esto le dijo el Señor a estos hombres. Y luego les dijo que no iban a ir al cielo. Amados, escuchar aquí la palabra es una gran esperanza para nosotros. Escucharla con atención y con mucho temor. Con mucho temor. Porque mientras yo predico, ustedes pueden orar en su corazón y decir: Señor, no me vayas a permitir irme sin arrepentimiento, Señor. Usted puede reconocer sus debilidades, sus carnalidades, todo lo que sea, y en su corazón suplicar misericordia al Señor. Y Él está escuchando. Pero qué terrible es que esto lo están enfrentando, se están burlando de Él.
Y el Señor le dice, sí, yo me voy. Ustedes me buscarán, no me hallarán. Luego les dice, ustedes van a morir en su pecado. Y les tengo una noticia, no irán al cielo. Lean ustedes mismo el texto que acabo de leer. Entonces dice el Señor, otra vez le dijo, yo me voy primero, ustedes me buscarán, luego, pero en vuestro pecado moriréis. Y luego, a donde yo voy al cielo, ustedes no pueden ir. Luego el versículo 22, entonces dice así. Decían entonces los judíos, ¿cómo así que no podemos ir? ¿Será que se va a matar? ¿Se va a suicidar? Porque Él dice que nosotros no podemos ir a donde Él va. Estos todavía los están sentenciando y se están burlando del Señor, que se iba a ahorcar, que se iba a dar un balazo, que se le iba a tirar un camión. Se están burlando de Cristo. El Señor sabe que ellos se están riendo, que no están tomando en serio la palabra. ¿Sabe qué terrible es predicarle a una persona que se está burlando de uno en la cara cuando uno le está predicando? Yo pregunto a ustedes, algunos sin necesidad de conversar, solo que se acuerden, ¿le ha hablado a alguien que comienza a burlarse de usted? Yo sí también. Les he estado hablando y ellos se ríen. Les he dicho, el Señor vienen juicios a la tierra, y se comienzan a reír. Un hombre me dijo por allá en San Cristóbal un día que Jesús no viene más porque le dieron una paliza tan terrible que a él no le quedaron ganas de venir, porque si viene le dan la segunda paliza. Una impresionante burla como esa. A mi Señor le dieron una paliza, lo masacraron, pero Él dijo que se iba cuando Él se fue resucitado, que enviaba al Espíritu Santo mientras tanto, pero que Él regresaría y ya no en un burrito, ya no, viene en caballos del cielo, en carros del cielo, en carros de fuego, con espadas poderosas para derrotar a los hombres que lo han enfrentado, que lo han desafiado, que lo han blasfemado. Amado, yo estaría temblando del susto. Hoy alguien me preguntó, porque estábamos viendo una entrevista de un hombre que dice que él no tiene miedos. Y yo le dije, bueno, en ese caso me parezco a él. Pero si me preguntaran, así respondí, ¿a usted qué le daría miedo? Ser enemigo de Dios. Eso sí me da terror. Ser enemigo de mi Dios. Dios como Padre es lo mejor que usted puede tener. Como enemigo es el peor enemigo que usted pueda tener. Ni su suegra es capaz de ser tan enemiga. Dios sí. Es un enemigo peligroso. Hay que tenerle miedo. Es mejor como amigo, porque como amigo le tememos y lo amamos. ¿Cuánto le temen? Y lo amamos. Pero como enemigo es un verdugo peligroso, porque Dios no puede ser burlado. Todos los hombres temblarán cuando Dios haga resonar el cielo, y cuando vean fuego en el cielo, y cuando vean ángeles cruzar los cielos. Cruzan como si fueran naves de toda velocidad, y hablarán y dirán, dice Apocalipsis, ¡ay, ay, ay de los hombres por lo que viene! Dígame cuando hablen y se escuche la voz en toda la tierra, porque la voz de los ángeles se puede escuchar en todo el planeta debido al poder que Dios les delega. Piensan los hombres que se van a reír de Dios, y estos se están burlando de Cristo, diciendo, ¿será que se va a ahorcar? Él se va a tomar algunas pastillas por ahí, va a quedar todo fundido. Se están burlando. El Señor sabe que se están burlando, y entonces Él les dice, vosotros sois de abajo, pero yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Que les quede claro, ustedes son de abajo, y como son de aquí de abajo, se van a ir más abajo. Pero Cristo dijo, yo me voy para el lugar de donde yo vengo. Y eso mismo dijo el Señor de nosotros, sus discípulos. Acuérdense que en Juan capítulo 17 el Señor dijo, vosotros estáis ¿en dónde? En el mundo, pero vosotros no sois de este mundo. Y si no somos de este mundo, ¿de dónde somos?
del cielo. Nosotros somos peregrinos, pasajeros. Estamos aquí pasando por la tierra. Un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Los años que usted viva. 20, 40, 60, 80, los que vivan 100, gloria a Dios. Pero igualito pasamos. Y aquí se acabó todo. Porque vamos al lugar de donde somos. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Al lugar de donde somos. Eso dice la palabra del Señor. Ahora bien, ellos con sus malas intenciones están recibiendo sentencia tras sentencia. Primero el Señor les dice 4 cosas. Luego aquí el Señor añade otra. Quiero advertirles que ustedes pertenecen a este mundo, por tanto no puede ir arriba. Porque los que van arriba son los que son nacidos de arriba. Todo hombre debe suplicarle a Dios que le permitan hacer de nuevo. Y los creyentes que ya están en el camino deben suplicarle a Dios que les permita ser fieles, no lo olviden. Nadie puede ser un hombre fiel, ni un hombre de oración, ni una mujer fiel, ni una mujer de oración, si no se lo pide al Señor. Porque eso no se puede en la carne ni en nuestra propia fuerza, sino pedirle: Señor, ayúdame que así sea. Deben los hombres suplicar por esto. Ahora bien, vamos a ver una pregunta y 2 respuestas en los versículos 25 y 26. Dice la palabra del Señor así. El 24 en adelante. Dice la palabra del Señor así. Por eso les dije, moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Una sentencia terrible. Si no creéis. Ahora el Señor sabe que ellos no van a creer. Entonces en el versículo 25 ellos le hacen una pregunta. ¿Tú quién eres? Esa pregunta podemos también hacerla de otra manera, conociendo la intención de ellos. No solo le preguntan: ¿tú quién eres? Es la misma pregunta que le hicieron a Juan el Bautista. ¿Tú quién te crees que eres? Ese es el desafío. Ellos no están interesados en saber realmente si Él es el Mesías. No, porque ellos de antemano ya tienen una respuesta maligna en su corazón. Dicen: no es el Mesías y punto. Pero mira, Él echa demonios. No me importa, no es el Mesías. Pero dicen que nació de una virgen. No, no le creemos. Él nació de fornicación. ¿Cómo así que de fornicación? Sí, pasen la página por favor. El versículo 41. Pueden leer conmigo. Dice así: vosotros hacéis las obras de vuestro padre, o sea, el diablo. Y ellos le dijeron: nosotros no somos nacidos de, ¿qué dice allí? De fornicación, sino que tenemos un Padre que es Dios. Ahora, ¿por qué ellos le dijeron a Cristo: nosotros no somos nacidos de fornicación? Grábense esta historia. El Talmud de los judíos tiene una tradición desde ese tiempo. Ellos regaron una historia por toda Israel. Como la historia fue que Jesús no era hijo de José, entonces por todas partes regaron una historia que quedó registrada. Incluso un filósofo, un tal César, escribió también en sus libros esa historia. Y el Talmud de los judíos lo decía: que María había tenido un novio a escondida de José. El novio era un soldado romano que custodiaba Jerusalén. Y a este muchacho soldado le decían la Pantera, era un sobrenombre. Eso está en la historia de ellos, del Talmud. Y este hombre enamoró a María y la preñó. Cuando José la descubrió, quería echarla, pero decidió criar a Jesús. Y por eso Jesús era un bastardo, hijo de la Pantera. Y en los libros del Talmud decía, en hebreo, decía Jesús ben Pantera. Jesús, hijo de Pantera. Eso decía el Talmud. Y hasta el día de hoy, esa historia la creen ellos. Por eso ellos, ahí más adelante, le dicen al Señor esas palabras. Total que ellos se están burlando del Señor. Volvamos al pasaje donde estamos. Y ellos le dicen: bueno, ¿tú quién crees que eres? No le están preguntando: ¿tú eres el Mesías, Señor? No. Sino lo están acosando y acusando. ¿Tú quién te crees? Y el Señor Jesús les responde: yo
Les he dicho muchas veces desde el principio quién soy. Se los he demostrado con señales, con prodigios, pero ustedes no lo creen. El versículo 26 dice: muchas cosas tengo que decirles y que juzgar de vosotros, pero el que me envió, él es verdadero, y yo lo que he oído de él, del que me envió, esto es lo que yo hablo al mundo. Pero ellos no entendieron lo que él hablaba acerca del Padre. ¿Y por qué no entendieron? Amados, en estos pasajes y en estos comentarios hay que ser muy directo. Y yo tengo una frase coloquial mía que es como una muletilla: agárrense de una. Cuando usted le habla a gente testaruda del mundo que quiere burlarse del evangelio, no hay forma de que entiendan cuando ellos se están riendo. Siempre hay que tratar de que la gente sienta temor cuando lo estamos evangelizando. Y no evangelice con risitas. Claro, no hay que ser un ogro, hay que ser amable. Pero no evangelice con risitas, que usted no va a buscar novio, usted va a hablar de Cristo. Porque algunos piensan que van a ir a evangelizar. No, así no se evangeliza nadie. A este mundo hay que hablarle de Cristo con toda la seriedad, porque ellos se están burlando del Señor y tiran pólvora cuando se ríen. Hay que impartirles temor, con fuerza. Hay que hablarles con seriedad. Y cuando quieren echar un chistecito de las cosas del Señor, en el acto hay que enfrentarlos. No, amigo, no es un chiste lo que les estoy hablando, es muy en serio. Y no le dé miedo perder amigos. Yo creo que ya perdí todo, ya no me quedan amigos. Si acaso alguno de ustedes será amigo mío, acá sí ni me quedan, hermano. Me cae uno mal a Raimundo y todo el mundo. Una vez, pocas veces le he predicado a los homosexuales, pocas veces, pero las veces que he hablado con ellos, me he acercado y les he preguntado: ¿sabe usted que usted es un hombre? Y se les cambia la voz en el acto. Ah, pues sí. Uy, ¿pero qué pasó? En el acto. Porque les hemos dicho sin jueguitos: usted es un varón y debe portarse como un varón. De frente. A los delincuentes, igual. ¿Sabe usted que va camino al infierno así como va? El que hierro mata, hierro muere. La tierra se va a abrir en cualquier momento, se lo traga. En Barquisimeto, en una de las noches estaba predicando, la iglesia estaba muy full. Yo me bajé del púlpito y estaba en una parte de ministración fuerte y le dije: porque si no escucha esta palabra a tiempo, se va a abrir la tierra y se lo va a tragar. Había bastantes inconversos esa noche. Después que terminé el mensaje, cuando salí, una vecina me llamaron para brindarme una cena. Fui a comer con ellos. Y una de ellas dijo: uy, pastor, usted con eso lo asusta a uno. No debería decir eso. Le dije: ojalá y el susto lo hubiera hecho convertir, porque no es un chiste. Ojalá el susto lo hubiera hecho convertir. Ya que dice que le causó tanto miedo. ¿Usted cree que estamos en un mundo para estar jugando con ellos, con las cosas del Señor? No, nunca, ni un poquitico. Esta semana visité una familia aquí de la zona y ustedes pueden confirmar los que saben de qué hablo. Y a esa familia, ¿cómo les hablamos? De frente, directo y claro. Porque a la gente hay que llevarla a Cristo. No sé si llegarán por amor o con temor, como quiera que lleguen, pero que se doblen, que se arrodillen, se conviertan y se vuelvan para siempre al Señor. Estamos urgentes, el tiempo se acaba. ¿No ven cómo está el mundo? Ahorita viene el mundial. El mundo anda pero hipnotizado, porque viene. Espero que ustedes se sigan congregando y sigan siendo cristianos en ese tiempo. Los espero. Porque el mundo está a la expectativa. Es capaz que lanzan en ese mundial un rumor o una pandemia, un virus, una bacteria o una bacteria psicológica. Le dicen a la gente que todo el mundo está contaminado y alarman al mundo para meterle las famosas agujas a todo el mundo y llenarlos de pánico. Y van a decir que se contaminaron ¿en dónde? En esos estadios, para meterle miedo al mundo. Pero el mundo está desprevenido de todo lo que está sucediendo, porque hay solo entretención. Nosotros no estamos para circo. Este mundo se va a caer a pedazos y nuestro deber es anunciar. Y estos pensaron que se iban a burlar del Señor,
que se va a suicidar. Luego, ¿tú quién te crees que eres? El Señor Jesús les está advirtiendo, pero el 27 dice, pero ellos no entendieron. ¿Qué van a entender? ¿Qué va a entender este mundo? No pueden entender. Nuestro deber es predicar y rogar que Dios les abra la mente, porque la tienen tan tapada como era la nuestra. Nosotros también teníamos el cerebro tapado, el espíritu cerrado, y no había forma de que entendiéramos. Pero alguien nos predicó y alguien oró por nosotros. Y el Señor nos abrió la mente y el corazón, y pudimos entender, y hoy nos gozamos de entender. ¿Cuántos se gozan de entender? Eso es maravilloso. Entonces, el Señor le dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, hablándoles de la crucifixión, en aquellos días futuros cercanos, porque ya Jesús estaba anunciando su muerte, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó mi Padre, así es que hablo. Les habló del futuro, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Pero ellos no podían entender esto, ni los discípulos lo entendían. Los discípulos no tenían el Espíritu Santo, aunque tenían a Cristo, pero esto menos iban a entender. Jesús le dijo, en el futuro, algunos de ustedes van a entender, y otros no. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ojalá nosotros pudiéramos decir lo que dijo Jesús. Yo hago siempre, ¿qué? Y yo les voy a preguntar, ¿nosotros podemos decir, yo hago siempre lo que a Dios le agrada? No podemos decirlo. Qué tristeza, ¿verdad? La tristeza. No siempre hacemos lo que a Dios le agrada. Pero mire, la comunión de Cristo con su Padre era perfecta y exacta. Hacía siempre, cada día, lo que al Señor le agrada. Algo impresionante, ¿no? Pero bueno, ¿quién como el Señor? ¿Quién como Él? Pero podemos imitarlo, ¿verdad que sí? Podemos intentarlo cada día. Pero, ahora bien, el Señor Jesús estaba hablando del futuro. Yo quiero que ustedes vayan al libro de los Hechos, por favor. Capítulo 2, versículo 22. Hermano lector, va a leer 2:22, luego va a leer hasta el 24, y luego 36 al 38. Lea. Aquí que el público escuche. Bueno, allí tiene. Lea. Y va a leer Romanos 12, 1, 2. Hechos capítulo 2, versículo 22. Al 24. Al 24. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. 36 al 38, ahí mismo. Lea. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense para cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Bien, comprensión de esa lectura. Jesús les había dicho: cuando ustedes me hayan levantado, hablaba de la crucifixión, ustedes se darán cuenta del error que cometieron, tan grande y tan grave. Pero en el momento ellos no sabían de qué estaba hablando el Señor. El Señor fue crucificado, resucitó y se fue. Y Pedro les estaba predicando a los mismos criminales que lo habían perseguido, que lo habían entregado a Roma. Y Pedro les está predicando a ellos, y Jesús les había dicho: aquel día entenderán. Y cuando les predicó el apóstol Pedro, tremendo mensaje que les predicó, algunos de ellos dijeron:
varones hermanos, ¿qué haremos? Y le dio el Señor la oportunidad. Mire que mi Señor le dio la oportunidad a muchos de los que gritaron, que gritaban: crucifícale, crucifícale. Y les dio la oportunidad. ¿Habrá alguien más bueno que el Señor? Nadie, nadie. Ellos no merecían eso. Bueno, como nosotros tampoco merecíamos, pero estos criminales no merecían nada de eso. Ellos habían gritado: crucifícale. ¿A quién suelto? ¿A Barrabás o a este? Suelta a Barrabás. Ahora Pedro les predica y dice: ¿qué le dijo Pedro? Ustedes lo crucificaron, aunque no habían sido ellos, se lo entregaron a Roma, pero era igual, porque ellos fueron los que lo capturaron y lo entregaron. Y Pedro les dice: ustedes lo entregaron, lo mataron. Y dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. ¿Aprendieron algo? Vamos a leer Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Qué maravilla! El texto dice que Jesús hacía siempre lo que le agradaba al Padre. Y ahora el Espíritu Santo nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestra vida, cuerpo, alma y espíritu en sacrificio vivo, no muerto, vivo, agradable, santo delante de Dios. Y que no vivan conforme a este siglo, significa sistema, mundo. No vivan como el sistema. El sistema dice cualquier cosa. No vivan de acuerdo a este siglo, es decir, de acuerdo al sistema actual en el que ustedes viven. No vivan en ese sistema, sino en contra. ¿Para qué? Para que puedan comprobar qué es lo que Dios quiere de ustedes, cuál es la buena voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre es. ¡Qué maravilla! Que podamos decir como Cristo: yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre. Porque usted no se toma la cervecita los sábados, porque yo hago lo que le agrada a mi Padre. No a mi mujer, no al sobrino, no al compadre, no a mi Padre. No confunda compadre con mi Padre. ¿Por qué no van a la fiestica allí donde sus amigos a embriagarse, a bailar? Porque yo hago lo que le agrada. Eso es correcto. Sí, señora. Lo que le agrada a Dios. Muy bien. ¿Vamos aprendiendo? Luego el texto cierra de una manera misteriosa, para que quede en continuación. Dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Ese texto cierra de manera misteriosa porque cuando usted pasa inmediatamente al siguiente versículo y avanza en el pasaje, luego se pregunta por qué allí dice que muchos creyeron en él. Bueno, esta era gente que creía en Jesús temporalmente. Estos que creyeron en él, usted revisa el siguiente pasaje y encuentra que se agarran a pelear con él. Porque la gente lo seguía emocionada en el momento. Y hay gente así. Cuando los deja el marido, ¿qué hace? Creen en él. Cuando los deja la mujer, creen en él. Cuando les duele el hígado, creen en él. Cuando no tienen novio, creen en él. Se les caen los dientes, creen en él. Pero cuando reciben los milagros, entonces el marido vuelve a casa, la mujer se reconcilia, la mujer sale preñada, la suegra deja de ser mala suegra, se olvidan del Señor. Era mientras la esposa peleaba que buscaban al Señor, mientras el marido se fue que buscaron al Señor. Esta gente era así. Era algo emocional, era temporal, no era profundo. Nunca debemos ser creyentes temporales, a medias, como que sí, medio remojados. Hay que ser creyentes profundos, devocionales, permanentes. Esa debe ser nuestra vida. De lo contrario vamos a terminar como estos torpes, que se les está hablando las cosas con tanta claridad y no entienden. Me voy a ir y ustedes no pueden ir conmigo. ¿Será que se va a matar el hombre?
torpe, los que se van a suicidar son ustedes. Pensaban que el Señor se iba a quitar la vida. No entendían que ellos estaban bajo un suicidio colectivo. Porque no creer en Cristo es un suicidio. ¿Para dónde van los que se suicidan? Y todo el que rechaza a Cristo se está suicidando. Ya ha sido condenado. No es que lo van a condenar, no. Ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Que viva la palabra del Señor. Den un aplauso al Señor. Pónganse de pie. Gócense siempre en la presencia de Dios. Dios mío, gracias por nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares. Gracias por los televidentes, las personas que siempre en la distancia escuchan nuestros mensajes y son bendecidos. Y nosotros somos bendecidos con tu palabra. Toda gloria, toda honra, toda alabanza son para ti, Dios. Estamos contentos de estar aquí. Trae sanidad, trae aliento. Estimado amigo, usted ha escuchado el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Esta es una gran oportunidad para que pueda pedir perdón por sus pecados. Sin duda el Señor le perdonará. Gracias por continuar con nosotros y por escucharnos.